bancos. Por eso. 20 de marzo más banco, más comercio de cercanía. Sí. ¿Qué se va A mí hacer? me habían dicho que comercio de cercanía solo alimentos, y en el transcurso de el último llamado que hice, No. me dijeron que creo que los comercios de Sí, no, cercanía no, quieran. no de las avenidas. No. Los barriales. Sí, los barriales. No de las trazas, Sí. digamos, no de los tramos más El comerciales. comercio que vende, qué sé yo, media, Running, chau. bombacha, calzoncillo. Running, No, seguí corriendo, vas corriendo hasta... no. No corres. A tu casa, sea así salida recreativa. Se vuelve al balcón, Se vuelve al o balcón, al living. o escalera en su defecto. O escalera. Si tenés escalera... no- ¿Escalera? Si no es... Si no es común. No, pero claro, y si las escaleras son todas comunes. No, pero puedes tener. Pero en el edificio son todas comunes. No, salud. Sí, en el edificio es Ah, común. por eso. Es común. Ahí no creo que A menos que vos vivas en un palacete. No es mi caso. Bueno, entonces por eso. No Por eso. es mi caso. Yo hablo de un edificio... No es mi caso. Tengo una escalera que Común. conduce a una terraza, pero... Bueno, pero no. No, tampoco se puede hacer. No, se no. puede hacer mucho ejercicio. Mucho control, más fuerte, eso es lo que me cuentan, Sí, ¿no? sobre ese punto te quiero contar algunos 2 o 3 detalles donde me quedé trabado con información. Me dicen, una fuente me dice, fuertes restricciones en los colectivos interurbanos. Exacto. Pido, O sea, más fácil, el que viene de provincia de Buenos Aires a capital o el que va de capital a provincia. pido un poco más, me dan 2 ejemplos. Por ejemplo, el 60, el famoso colectivo 60, Sí. que viene de Tigre, va al centro porteño, ¿sí? Me dice esta fuente, ahora te voy a contar lo que me dice otra fuente, llega hasta la General Paz. Sí, ahí para. Bueno, si venís del sur, Moxa, la empresa Moxa muy conocida, línea 159, le dicen el Blanquito en el conurbano bonaerense, hace zona sur, viene por la autopista Buenos Aires-La Plata, para en el Correo Central, no entraría. Ahora, con estos datos de restricción sobre colectivos y el transporte interurbano, hablé con fuentes del Ministerio de Transporte, me lo desmienten. Me dicen que ellos no tienen por ahora, martes 10 de la noche, 10 en punto. 10 en punto, sí, 10 en punto, no tienen una indicación que vaya en este sentido de pensar que los colectivos interurbanos no van a funcionar. Porque eso dejaría a un montón de gente, sobre todo a los esenciales, sin poder entrar a la capital federal. No, porque quizás esa persona llega hasta la General Paz, Cruza. se toma un colectivo acá adentro. Yo pregunté exactamente lo Y mismo. del otro lado, exactamente lo mismo. Pregunté exactamente lo Me mismo. contaron que mucho control de gendarmería, por ejemplo, de los trenes. Gendarmería, trenes y Policía Federal. Mucha. En los colectivos. Sí, no, pero además de eso, en distintos retenes que va a haber en puntos muy claves de entrada y salida de la capital federal con la provincia de Buenos Aires. Sí, ¿no? sí. Y dentro de la ciudad y dentro de la provincia. Sí. Porque acá prohibir sin control no sirve para Sí, nada. y aparte pensar que el problema es pasar de provincia a capital o de capital. No. La verdad que el conurbano bonaerense, Descontrol. pongas la imagen que pongas, Un descontrol. del municipio que ponga, elegí el municipio que quieras. Descontrol. De hecho, yo hoy voy a hacer un juego, voy a poner a dos intendentes al aire, que ya seguramente en un ratito los voy a presentar, para ver cuál es la realidad del conurbano. ¿Por qué se está hablando todo el tiempo de la frontera y no se habla de lo que pasa de frontera para dentro del conurbano? Cuando uno pone, no quiero mencionar un municipio porque después te llaman los intendentes y dicen, claro. no, pero yo tengo el... Bueno, hoy vamos a escuchar a los intendentes. La realidad es que hay mucho movimiento, sigue habiendo mucho movimiento, que no solamente hay que controlar el movimiento que cruce, de una frontera a la otra. Hoy los números son claros. Si bien bajó un poquitito en Cava, bajaron sensiblemente, casi 250 casos, está en el orden de los 700 y subió a provincia de Buenos Aires. 1.334 es una suba considerable. 21.700 casos en la provincia de Buenos Aires, 20.790. El problema está ahí. Sí, hoy me contaba Verocopit que él lo que nota en el grupo Swiss Medical, ¿no? Y yo creo que eso se debe estar replicando en todos los sanatorios y hospitales. Que, por ejemplo, la gente va voluntariamente porque tiene algún síntoma, que va a hacerse el testeo. No COVID. COVID. No, claro, COVID. a testear, porque tiene algo que yo... Dolor de garganta, un poquito de fiebre. Exacto. Testeo, señor, ¿me hace el testeo? Ok. El testeo privado. Vos llamás a tu obra social y te hacen... Hace 20 días, ponele, 20 días, hacían 50, 60 testeos por día. El nivel
de contagiados de esos 50, 10%. O sea, el nivel de contagiosidad que había era el 10% sobre los 50, 60, que es testimonial. Hace 10 días hicieron entre 80 y 120, ponele... Más para arriba. Testeos. Sí. El 30% daba positivo. Hace 2 días empezaron a hacer 180/200 testeos de gente que va con síntomas. Sí, sí. O dice, mire, me duele la Perdí el cabeza. olfato, me duele la cabeza, siento cansado el cuerpo. Ok. De esos 180 o 200 testeos, Estábamos en 30% de contagiosidad. se fue a 45% positivo. O sea, no es por la cantidad de testeos, es por la cantidad de contagios. Exactamente. Lo que aumentó mucho es la cantidad de gente que está contagiada. Sí, estamos Eso hablando significa... del sector privado. Sí, por eso digo, replicalo. Replicalo a la clínica que quieras. Donde sea. ¿Entendés? Por eso, lo que están viendo es que hay mayor cantidad de circulación, o sea, de gente que está contagiada. Contagiada, contagiando. Sí, bueno, obviamente. Contagiada, contagiando. Obviamente. Entonces, sí, digo, yo creo que queda claro también que esto que acaba de escribir Eduardo, esta suerte de circulación o de transmisión comunitaria, va a volver a ponerse en el centro de la escena. 2 o 3 conceptos que vuelven a... ¿Te acuerdas cuando hablábamos de achatar la curva? Sí, claro. De Aplanarla. aplanar la curva. Bueno, esto se va a volver a escuchar en los próximos 10 días. Sí. Va a ser el argumento, es el único argumento por el cual, porque, a ver, quiero ser preciso en esto, escuchar funcionarios, ya sea del gobierno nacional, del gobierno provincial o del gobierno de la ciudad, decir que necesitan días para organizarse, no es lo más... Pero si nos pidieron el 20 de marzo, necesitamos... Bueno, por eso te digo, si uno escucha que la idea es volver todo para atrás, como dije yo al principio, todo para triqui, porque básicamente lo que tienen que hacer es contener para que no colapse el sistema, uno lo puede entender. Ahora, escuchar voces de algunos funcionarios que dicen necesitamos tiempo para organizarnos. Sí, claro, tal cual. Digo. Yo estaba pensando esto de la curva, la famosa curva que hay que aplanar. Después de esto, porque pensemos en eso también, ¿no? Está bien, vamos todos a casa, otra vez, 15 días, y realmente no van a ser 15 días. Dentro de 15 días nos van a volver a decir que todavía estamos en el momento, o sea, van a ser otros 15 días más, y ya vamos a llegar a fines de julio. Al final Kreplak va a tener razón, vamos a terminar en septiembre. Por ahora, si seguimos. Lo que él compró, por ahora... Él compró 15 de septiembre. Yo digo, la curva que no se va a aplanar, y va a costar mucho aplanar, me parece, yo no sé si lo están previendo, es la curva o el pico inflacionario, el pico o la curva de despidos, el pico o la curva de quiebras, el pico o la curva de concursos, el pico o la curva de comercios que están muriendo, y de gente que se está muriendo dentro de esos comercios. Porque no es solamente el dueño del comercio, es el que labura. Hoy, por ejemplo, hablaba con el dueño de la Biela. Sí, está complicadísimo. Un restaurante, bar, más o menos va tirando. Es la historia de Buenos Aires, ¿no? Sí, Paso por ahí. exactamente. ¿Cómo se organiza? ¿Cómo tira? Vende café, se despachan en media luna. ¿Sabes que tiene 50 personas trabajando? Es una pyme. Yo pensé que tenía 10 mozos nada más. No, son 50 personas trabajando. 50. ¿Cuánto tiempo? ¿Sabes lo que es? Hay bares y restaurantes que se están muriendo, comercios que están... Por eso te digo, después de esto, todo bien, la salud, todo fantástico. Nadie quiere que se muera nadie, ni que se contagie nadie, todos sabemos eso. Ahora, cuando pase este tsunami, nos vamos a tener que preocupar por la curva que hay que aplanar. Restaurantes históricos de Puerto Madero, ¿viste? Cerró la Parolaquia de Puerto Madero, que es un restaurante tradicional. Yo no sé cuál es la situación. Hoy Spillman va a contar situación de hoteleros. Tremendo. Situación de gastronómicos. Turismo. Yo no sé si vos agencias de turismo. Hablaste con Spillman, pero el título de Spillman es peligro de quiebra. Pero obviamente, y además esos hoteles
dependen del turismo. Totalmente. La gente de agencias de viaje, de gente que depende, son millones de personas que dependen de todo eso. Yo te escuchaba hoy preguntarle a Salatino y me quedé. Vos le preguntaste a Guille, al maestro Salata, que si nos está viendo le mando un saludo enorme. Yo hablé temprano, siempre es un placer escucharlo, no solamente acá, sino en la radio los sábados a la mañana. Tengo a veces el placer de saludarlo y bueno, es un gran colega, un grande. Claro, vos le preguntabas. No, uno no anda preguntando por el tenis por la gente que juega el tenis nada más. No. Que también es importante, digo, porque eso es salud. Eso es salud, es una actividad. Digo, lo mismo sucede con la gente que juega al fútbol, sí. Con las canchitas de fútbol, con los profes de fútbol. Digo, esas actividades están paradas, van a estar paradas y van a seguir paradas. Sí, claro. Y van a estar muy complicadas, Eduardo, muy complicadas. Sí, es cierto que si seguimos ahondando en datos, terminamos en la discusión, en el debate de si es la economía o la salud. Que son las dos cosas. Son las dos cosas. No rompan más con eso. Pero terminás en ese debate. Llega un momento... No te enojes. No, porque llega un momento que me rompe soberanamente las pelotas esa discusión, si es la economía, la salud... Te enojaste. No, sí, porque sí. Tengo las bolas, son las dos. Tengo las bolas en llanta con ese tema. No me quedó claro cómo te sentís. Tengo las bolas en llanta. Porque son las dos cosas. Las dos cosas. Mira, me contaban el otro día, los taxistas no dan más, por ejemplo, esa actividad, no dan más. ¿Cómo hace esa gente para vivir? Me contaban el otro día, por ejemplo, una persona, 55 años, aguantó el primer mes con un pequeño comercio. Aguantó el primer mes, aguantó el segundo mes, ya el tercer mes no pudo más. Se enfermó, le agarró un paro cardíaco, se murió. ¿Entendés? No es que la gente se muere solamente por este bicho podrido. La gente se está muriendo por otras cosas, por el estrés, por la angustia, Pero está bien, hay que angustiarse solamente por el COVID. Si no, el presidente se enoja conmigo. Coincido que son las dos cosas, que hay una pandemia tremenda que azota al mundo, que hay una pandemia tremenda que azota a la región, que hay también un problema, que hay una pandemia económica tremenda. Basta con ver las cifras, también Spielman va a hablar hoy de las cifras de recaudación, que ese es el otro tema. ¿Qué plata le está entrando a un Estado que cada vez saca más plata por la necesidad? Y cada vez más gente vive del Estado. La tenés una vez por día acá, Clarita Salguero, yo comparto la mañana con ella, y te cuenta que si bien el IFE ahora se va a reconvertir en un ingreso universal que llegó para quedarse, digo, se acumula entre la lista de beneficios que el Estado da, llegó para quedarse, ahora claramente no alcanzan los 10.000 pesos y tampoco el Estado tiene mucha más plata. Vos agarrás las cifras de recaudación. Le van a dar a la maquinita. Bien, eso va a provocar otra explosión. Por eso te digo, después vamos a empezar a hablar de aplanar la curva o el pico de la inflación. Una vez que más o menos esto pase, ¿a cuánto estamos de los 2 o 3 dígitos de inflación? A ver, contame. Sí. Anual ya tenemos 2. Sí, anual está claro que... ¿A cuánto estamos de...? No importa. No me vas a hablar. No, bueno. Pero está claro. Pero no lo piensan, no. Sí, y en el medio se estira la reestructuración de la deuda, que también genera es como una incertidumbre. Sí. Yo veo un panorama muy complicado. Es la última vez que te digo la palabra triqui, porque evidentemente te enojó. No, ya sé. Para nada. Ya sé, Edu, gracias. Chao, querido. Chao, nos encontramos mañana. Nos quedamos con mucha información en la noche de 4 días. Decíamos recién, rumbo a la fase 1,5. Eso dicen en la Ciudad de Buenos Aires. El último esfuerzo, dicen en La Nación. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? En instantes, Horacio Rodríguez Larreta en vivo en 4 días nos va a responder y te va a responder todas las preguntas que tenés a propósito de qué va a pasar en las próximas horas en la Ciudad de Buenos Aires. Pero ¿qué pasa en el conurbano bonaerense? 2 intendentes con nosotros para hablar del conurbano son los que más conocen el territorio, los que verdaderamente conocen qué es lo que pasa con los vecinos. De un partido político y del otro, Gustavo Pose y Luca aquí que nos están escuchando, Gustavo Pose y Vicente López,
perdón, de San Isidro, y Lucas Gui de Morón. Gustavo, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien, buenas noches, ¿cómo estás, Facundo? Bien, ahí te corrí un poquitito los límites, perdóname. ¿Cómo andás? Es buen distrito también. ¿Cómo andás? ¿Cómo está la situación allí en San Isidro? Bien, es un distrito que tiene municipio que la totalidad de la salud pública es municipal. Son 3 hospitales, 14 centros de atención primaria, todo un polo de salud alrededor de clínicas de grupos de prepagas y de clínicas independientes. Entonces es una situación de fortaleza con mucha prevención que se hizo en asentamientos, mucho trabajo en el tema de los geriátricos y un cuidado muy muy fuerte de lo que tiene que ver con los trabajadores de la salud. Claro. Hemos tenido escasamente 3 médicos en el medio de 2.200 trabajadores de la salud que resultaron contaminados en nuestro lugar. Claro. Lo saludo a Lucas aquí, que tiene una realidad seguramente distinta en Morón. Lucas, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo estás vos? Bien, gracias por atenderme. Te pregunto lo mismo y después seguramente empezamos a intercambiar algunas ideas con Gustavo y a pensar un poco qué es lo que está pasando en el conurbano. ¿Cómo está Morón? Bien, venimos trabajando con mucha prevención, fortaleciendo la capacidad de respuesta del sistema sanitario, tanto de lo que tiene que ver con la dimensión pública. Acá tenemos la suerte de que converjan efectores municipales, provinciales y nacionales. El principal hospital nacional está aquí en nuestra ciudad, que es el Hospital Posadas, y también el subsistema privado está haciendo un valioso aporte. La verdad que si algún aliciente nos deja este fenómeno sanitario es un salto cualitativo, porque aumentamos en todo aspecto, sobre todo en lo que tiene que ver con las camas críticas, pero también en lo cualitativo, porque siempre nos fue muy difícil articular con el subsistema privado de salud. Y este fenómeno precipitó la necesidad de que nos sentemos en una mesa para poder optimizar los recursos. No puede pasar que en algún lugar sobre lo que en otro lugar esté faltando, y eso requiere de planificación y de una conducción centralizada que estamos llevando adelante desde el municipio, en articulación obviamente con la región, con el área metropolitana, con la provincia, una acción muy intensa de la provincia y naturalmente de la nación en la conducción del presidente. Claro. A ver, le pregunto a los dos, empiezo por Gustavo. ¿El conurbano está cerca de la saturación? Hoy vemos, repito las cifras, 1.334 casos, algunos habrán tocado en algunos de los distritos de ustedes, otros no, pero ya es difícil empezar a pensar en municipios y no pensar en un territorio común. Gustavo, ¿crees que se está cerca de la saturación o todavía hay un poco más de plafón? Este es un tema ya no de médicos, de matemáticos. Aprovecho para saludar a Lucas, que es nuestro colega. La realidad es que se va achicando la cantidad de días para que se duplique la cantidad de casos diarios. Así que dentro de 8 días vamos a tener el doble de casos en el AMBA, en Capital y Gran Buenos Aires, y va a ser el doble más la aceleración que tiene esto. Quiere decir que en un punto, posiblemente dentro de 50 días, tanto el Gran Buenos Aires como tanto la ciudad de Buenos Aires vamos a tener dificultades respecto del acceso de camas de complejidad. Y como decía recién Lucas, vamos a tratar de compartir entre todos y ayudar a que todos los argentinos tengan la atención médica que corresponde. Claro. Sí es cierto que nosotros le decimos, en mi caso lo digo, creo que no solo el presidente, el gobernador, el jefe de la ciudad, nosotros los intendentes del Gran Buenos Aires, somos los que tenemos que resolver este problema. También se requiere de una modificación de conductas por parte de nuestros conciudadanos. Claro. Que se cuiden de sí mismos, que cuiden a los terceros. Sea lo que cualquiera sea la decisión. Yo preferiría la decisión en el sentido de que siga avanzando la economía para cuidar los puestos de trabajo con un seguimiento estricto de las medidas sanitarias. Pero lo que se requiere es que también una parte de nuestra sociedad se cuide, que se cuide a sí mismo, que cuide al tercero, que cambien la idiosincrasia que tienen, porque es una idiosincrasia de no dar bolilla y solo lo van a cambiar en el momento en que se vean muertos. Que hoy ya hay muertos mínimamente, pero esto en realidad va para empeorar. Entonces, cuando haya muertos es cuando ya no se puede parar. Hoy todavía se puede parar, aun cuando la tendencia es muy difícil. Lucas, ¿coincidís ahí con el intendente Pose de que hay que apelar a la responsabilidad de individual y ciudadana? Sí, yo coincido. La situación, si bien es delicada, todavía no hemos llegado al límite. Para ponerle números concretos, nosotros en Morón, de la dotación total de camas, hoy estamos con una ocupación del 57%, todavía hay margen.
Lo cierto es que la tendencia es creciente, con lo cual yo ratifico esto que planteaba Gustavo, que me parece muy criterioso. Hay que apelar a la responsabilidad colectiva, a la responsabilidad individual. La verdad que yo no puedo menos que reconocer el esfuerzo que ha hecho la comunidad del país y del área metropolitana en particular, la incorporación de nuevos hábitos, de conductas que nos resultaban desconocidas hasta hace unos años, hoy son parte de nuestra cotidianeidad. Pero la verdad que estamos adentrándonos en un proceso que es crítico, ¿no? Porque estamos en los primeros días del invierno, con una curva que va creciendo, que todavía no cobró una dinámica vertiginosa y que tenemos que tomar las medidas para que eso no suceda. Y ahí es clave, insisto, lo que nos permitió lograr los objetivos sanitarios hasta aquí, que es la complementariedad, la articulación. No se puede pensar este fenómeno con los distritos como compartimentos estancos. El área metropolitana es un continuo demográfico, social, cultural, económico. Las medidas tienen que tener armonía, coherencia para que sean consistentes. Y ahí estamos trabajando. Hoy estuvimos en línea todo el día con el gobernador, reportándonos cada una de las novedades. Mañana tendremos una reunión vía Zoom, intendentes, de los distintos signos políticos, porque también eso me parece que es un activo de este proceso. Ahora que hemos depuesto nuestras diferencias para el proceso electoral, hoy estamos tirando todos para el mismo lado, porque hay un enemigo común, es la pandemia, y un objetivo compartido que es cuidar a nuestra gente. Bueno, de hecho, Lucas, lo que se está dando, que era un poco la idea, el planteo periodístico, era poder conversar con dos intendentes de espacios políticos completamente distintos. Digamos, tomo lo que vos decís, hoy quedó de lado la especulación política, puede haber tensiones, las reportamos todo el tiempo, las analizamos, las comentamos, pero claramente acá hay un enemigo común que incluso por momentos deja de lado esa Argentina de la grieta, sobre todo cuando se trata de hablar de salvar vidas humanas, Gustavo, ¿no? Mira, Facundo, tal cual lo decía Lucas, en realidad estamos todos tirando en yunta. Yo reconozco que el esfuerzo que están haciendo los intendentes de toda el área metropolitana es tremendo. Y todo lo que merecemos es un buen resultado, medianamente un buen resultado, que es que todo compatriota tenga el lugar donde atenderse. Hasta que llegue la vacuna, claro, es muy posible que a todos nos pueda tocar el hecho de contraer la enfermedad. Lo que se está haciendo es ralentear la llegada de la enfermedad, de modo tal de que cada uno la pueda recibir de la mejor manera, y que aquellas personas que son personas con morbilidades, personas con edad, etcétera, que de ninguna manera deben enfermarse, no se enfermen, que esa también es la responsabilidad social que tenemos todos como hijos, como padres, como hermanos, como vecinos, en el sentido de proteger al que está en situación más vulnerable. Sí digo que lo vamos alternando, porque entiendo que Lucas quiere ser prudente, yo quiero ser prudente, pero también quiero aprovechar este medio de comunicación y aprovechar el programa. La situación día a día se va convirtiendo lo suficientemente seria. Lo digo desde un lugar donde en principio es sobredimensionada la cantidad de camas y de hospitales y de unidades de terapia intensiva, etcétera, etcétera, que es para compartir. Pero también digo, es para compartir que en todos los lugares, si nadie está en condiciones de tirar la primera piedra, en todos los lugares llevemos medidas sanitarias que se sabe perfectamente qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se debe hacer, qué es lo que es conveniente, qué es lo que no es conveniente, qué es cuidar al otro y qué es no cuidarlo. Entonces, ¿qué puede cambiar la tendencia? La tendencia puede cambiar no solamente el tema de encerrarnos, puede cambiar el tema de que los que todavía no dejaron de hacer su vida normal, como si no hubiese pasado nada, cualquiera sea el sector social, que entiendan que hay que cambiar, que piensen como si en este momento estuviesen expuestos a la situación de cadáveres, claro, no solo de cadáveres de personas cercanas, de compatriotas nuestros que llegaron a esa situación. Pensémoslo como es hoy, claro, y entonces cambiemos la manera en la que estamos actuando, cualquiera sea el sector social. Claro. Lucas, ahí Gustavo habla de compartir, ¿sí? Se hace referencia al sistema sanitario. ¿Te imaginas que en algún momento, si el sistema sanitario por ahí de tu municipio, ojalá no suceda, Dios quiera que no suceda eso, colapsa? ¿Te imaginas teniendo que articular derivaciones hacia otros lugares, incluso hacia el interior de la provincia de Buenos Aires o a otras provincias? Yo no descarto nada, todas las alternativas están sobre la mesa porque hay un bien superior que nos motiva, que es preservar la vida de nuestra gente. Y si la situación es
límite que nos plantea ese desafío, no nos va a temblar el pulso, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para preservar y salvar la vida de nuestra gente. Esa es la certeza que nos mueve y nos motiva todos los días. Naturalmente que es un escenario que queremos evitar a todas luces, y estamos a tiempo de evitarlo. La sensación que tenemos es que estamos en un punto de inflexión, y este punto de inflexión nos interpela a tomar las medidas que resulten hoy más necesarias para no dilapidar este esfuerzo de 100 días que venimos haciendo, no el gobierno, que ha hecho el conjunto de la comunidad, porque insisto, si acá hay un protagonista es el pueblo argentino que decidió abrazar esta cuarentena, sabiendo que es traumático, que es un proceso dificultoso, que genera angustia, que el costo social, económico, productivo es altísimo, pero que se hace con una motivación concreta que es salvar vidas. No lo dilapidemos todo ese esfuerzo, nos vienen días que son críticos, tomemos esa conciencia individual de la que hablaba Gustavo, extrememos las medidas de cuidado, tiene sentido, no hace falta más que mirar lo que está pasando en la región, con sistemas de salud que están ya colapsados como el de Chile, o están atravesando un momento muy difícil como el de Brasil, ni que hablar de Estados Unidos, lo que vivió Europa hace pocas semanas, podemos evitarlo, el pueblo argentino seguramente va a estar a la altura del desafío para evitar esa imagen. Lo suma Ezequiel Spillman, dale. ¿Cómo les va, ambos intendentes? Ezequiel Spillman, les quiero hacer una consulta puntual a ambos, porque tanto en San Isidro, Gustavo Pozo, como Lucas Bien Morón, Facundo, y le contamos a la gente, tienen barrios populares grandes. Quería consultarles casos específicos. En el caso de Lucas, por el barrio popular Carlos Gardel, y en el caso de Gustavo, por La Cava, ¿no? Quería consultarles cómo era la situación, primero al intendente Morón, cómo estaban en el barrio Carlos Gardel, cómo era la situación hoy, que es un barrio popular grande, y que por supuesto es muy difícil, al igual que en La Cava, el distanciamiento social. Sí, claro, es el barrio más populoso que tenemos en nuestra ciudad, es donde tenemos la mayor densidad poblacional. Nosotros, afortunadamente, o por decisión política y por decisión también de los vecinos del barrio, pudimos urbanizarlo el barrio. Si no, hoy las condiciones para enfrentar este fenómeno sanitario hubiese sido mucho más difícil. Y urbanizarlo es llevarle servicio, es garantizar que aquellos que eran pasillos oscuros, degradados, donde la gente chapuceaba sobre el barrio en agua servida, hoy son veredas, donde hay espacios públicos, donde cada uno tiene un domicilio con acceso a agua corriente, cloaca, donde las familias tienen una dirección. Antes nos pasaba que los vecinos iban a pedir trabajo en un lugar y no podían decir dónde vivían porque no tenían dirección, porque vivían en una situación de hacinamiento y precariedad absoluta. Hoy eso es un barrio. Y eso nos permite enfrentar, como decía, este proceso con una fortaleza distinta. Para ponerlo en número, el barrio tiene alrededor de 15.000 habitantes. Todos los días estamos haciendo operativo, hay un detectar permanente, una vigilancia activa en el barrio Carlos Gardel y otros barrios populares también, de dimensión más chiquita, en donde hemos decidido hacer detectar todos los días. ¿Qué es eso? Operadores sanitarios todos los días recorriendo las casas de este barrio, haciendo una entrevista donde aparece una persona que dice tener algún síntoma compatible con la enfermedad, inmediatamente es aislada, hisopada, lo traslada a los hoteles que hemos reservado en nuestras ciudades, con exclusividad. Todos los hoteles de nuestra ciudad hoy están bajo dominio del municipio para poder aislar a nuestra gente que tenga o positivo y pueda cursar la enfermedad porque tiene síntomas leves, o mientras espera el resultado del hisopado, también permanece aislada en estos hoteles. Claro. Y de los 15.000 habitantes tenemos 29 personas del barrio que han dado positivo. Si bien es un número significativo, estamos lejos de poder considerar un hotel, y hay que seguir estando presente. Es el Estado presente desplegando todas sus capacidades en el territorio para evitar que esto genere brote. Y cuando aparece una persona infectada, inmediatamente sofocar eso para que no se extienda en el conjunto del barrio. Gustavo. Es tal cual lo que decía Lucas, en cada asentamiento hay que, como si fuese con un matafuego, encontrar el lugar de modo tal de que no se prolongue. Ahora, en este lugar, en el corazón de la zona norte, en San Isidro, te puedo dar la estadística. Acá en 2 meses y medio llegaron 6.100 personas de países de coronavirus. Ahí es donde está el problema. Entonces, nosotros lo que hicimos más que nada fue proteger a los asentamientos de los que estaban afuera. A ver, cuando se hicieron La Cava son hoy 7.000 personas en situación de villa. Sí. Relevadas con el plan detectar, 6.900 personas dieron que 13 estaban en condiciones diagnosticadas para tener el hisopado. Tengamos en cuenta que se le pide el hisopado en asentamientos, en geriátricos, en trabajadores de la salud y en trabajadores esenciales. Con un solo síntoma se realiza el hisopado. De 6.900 personas, 13 personas recibieron el hisopado, y en el resto de las villas, que son más chicas, fue mucho menor también la porcentualidad, razón por la cual digo, no hay que estigmatizar también, sé que en el programa no lo hacen Facundo y Spillman lo mismo, digo, pero
a veces hay que cuidar a que gente de afuera no sea la que contamina en las villas. Normalmente en las villas, que no viajaron a ningún país del exterior, en las villas de emergencia el que contagia es el trabajador esencial, el chofer de colectivos que se contagia en una base en el Gran Buenos Aires, el policía, la enfermera de una clínica, el vigilador de una empresa de seguridad. Ese es el que contagia al otro y por eso hay que estar tal cual lo contaba Lucas. Pero en realidad el problema vino de la gente que viajó. Ahí es donde está el ADN claro. De la zona norte. Está clarísimo. Le agradecemos a los dos, la verdad, la gentileza que nos hayan atendido. Son horarios tarde, sabemos que digamos que son días largos y aparte les agradecemos y destacamos, ¿sí?, de este lugar que hayan también, salido juntos. claro, que Los dos de quieran la primera compartir sección un espacio, electoral, ¿sí?, que ¿no? quieran compartir Claro. una nota, porque muchas veces puede pasar que alguna que otra mezquindad política dice, no, si habla él, yo no hablo. Acá no, me parece que lo expresaron los dos claramente. Es común, la pelea es común y es contra un enemigo invisible. No sé si se quieren saludar, pero les agradezco a los dos. Si habla Lucas, yo no hablo entonces. Gustavo. Mucha suerte. Abrazo grande y muchas gracias, Facundo, también por el espacio, un cariño a todo el equipo y Bueno. a la audiencia. Cuídense. Bueno, gracias Lucas, gracias Gustavo también. Horacio Rodríguez Larreta en 4 días, en vivo con nosotros en un móvil de A24 para conocer qué es lo que va a pasar, conocer todos los detalles de lo que va a pasar en las próximas horas. ¿Ya está con nosotros? Lo podemos saludar. Horacio, buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Gracias, Horacio, a vos también por atendernos. Sabemos que es un día largo, que son días largos. ¿Cuál es la situación, Horacio? ¿Qué hay que esperar para las próximas horas? Mira, vamos a ver la evolución de los datos de contagios, de los datos de ocupación de las camas de terapia intensiva, que es un dato que nos preocupa mucho, de los datos de mortalidad, de lo que se llama el R, que es la contagiosidad. Y con todos los datos arriba de la mesa, el jueves nos vamos a volver a reunir con el presidente, con el gobernador de la provincia. Estamos coordinando acciones, lo hicimos desde el primer día y lo vamos a seguir haciendo. Pero vamos a ver los datos de estos días. Claro. Si vos tomás, los últimos días han sido muy preocupantes. Llegamos a tener 1000 casos por primera vez en la ciudad ayer, hoy de vuelta arriba de 700. O sea, viene aumentando la cantidad de contagios, viene aumentando el uso de las camas de terapia intensiva, que es otra de las cosas que nos preocupa mucho. O sea, es una situación cada día más compleja. Ahora vamos a ver si esa tendencia se confirma o no. Claro, acá el jueves. si se genera una meseta sobre... Digo, ¿no alivió un poco saber que hubo 250 casos menos que ayer? ¿O ese 700 es un número que no hay que... digamos, no se tiene que estabilizar en 700 porque ahí sí hay problemas? Y mirá, hace una semana teníamos un promedio de 500, 520. Hoy ya estamos en 700, tuvimos 1000 ayer, tuvimos 800 y algo el fin de semana. Digo, es una situación muy preocupante, muy preocupante. No tomás un solo día, vas tomando el promedio de los últimos 4 o 5 días. Y si tomás los promedios, ha habido un salto claramente. Ahora, hay que ver si esa tendencia se confirma o no. Pero hoy estamos muy preocupados. ¿Te imaginas, Horacio, una ciudad más cerrada, más volviendo... El título del programa de hoy es camino hacia a la fase 1,5. ¿Te imaginas una fase intermedia rumbo a la fase de 1,5 o te imaginas que no va a haber tanto cierre? Mirá, me imagino, a ver, si se confirma esta tendencia preocupante que tenemos estos últimos días, indefectiblemente hay que ir a una mayor restricción. ¿Qué restricción? Lo vamos a conversar el jueves con el presidente y el gobernador. Hoy adelantarme, hacer especulaciones, decisiones que incluso se toman en forma compartida, no me parece, porque tenemos que darle a la gente precisiones en este momento. Ahora, también, así como veo esto, si efectivamente los casos vienen subiendo mucho, en algún momento se nos va a dar, se nos está acercando el famoso pico. Eso significa que después, a partir de una restricción que permita bajar los casos, vamos a empezar a reabrir actividades. O sea, hay un futuro. Muchas ciudades del mundo pasaron por esta situación. Nosotros dijimos desde el primer día, miren que mirando la experiencia del mundo, en un momento los casos aumentan y mucho. Bueno, pareciera que llegó ese momento. Ahora, después de eso, es que empieza la baja en los casos y la posibilidad de volver a abrir actividades, volver a vivir en la ciudad de una forma más normal. Obviamente va a ser gradual, no va a ser todo junto, pero hay un futuro. Lo importante es que tenemos un mensaje de optimismo también. Claro. Bueno, Horacio, es la primera vez que te hago una nota donde tenés tapaboca y es la primera vez que le hago una nota, creo que en los últimos 50 días, a un político del calibre, de tu importancia, de tu referencia, de tu talla, que habla de futuro.
Sí, es que hay un futuro. Mirá en todo el mundo, ciudades que pasaron por situaciones mucho más duras que la nuestra, Sí. en Madrid, en Roma mismo, en otras ciudades de Italia, empezaron a volver a abrieron actividades, obviamente con mucho cuidado, gradualmente, manteniendo todos en la ciudad. Hay mucho nivel de cumplimiento con el tapabocas. Digo, hay un futuro. También tenemos esta preocupación, como ha pasado en otros lados, para mirar un caso y el otro, de lugares donde ha habido un rebrote. Claro, después claro. de abrir. Sí. En Corea del Sur, Alemania por hoy ejemplo. mismo, Alemania ha tenido un inconveniente con un frigorífico y ha tenido que volver para atrás. Ahora, ¿te imaginas en las próximas horas teniendo que anunciar una restricción? ¿El problema está dado en el transporte o está dado en la cantidad de gente que hay en la calle? ¿Son dos cosas iguales para vos? Mira, sí, no. Hay una cosa que sí, mira, es una enfermedad que no hay un conocimiento científico. Bien. Hay algunas cosas que ya hay un consenso prácticamente en todo el mundo. Que afuera, al aire libre, se contagia mucho menos que en lugares cerrados. Entonces, eso ya te da una pauta. El transporte público, cuando va mucha gente junta en un lugar cerrado, en un vagón de subte, Sí. es un lugar sensible, claramente. Entonces, el transporte público es un lugar que hay que tener mucho cuidado, porque además transporta gente de un lado al otro que termina amontonándose. Claro. La enfermedad se contagia por el contacto personal, por estar cerca uno del otro. Entonces, el transporte público es un tema de preocupación. ¿Vos preferirías- Y la ciudad es muy riguroso con el subte. ¿Preferirías que no entren, por ejemplo, ¿Perdón? colectivos del conurbano a la ciudad? Mira, hay que ver, porque también es cierto que hay médicos que vienen del conurbano a trabajar en la ciudad, hay enfermeros que vienen del conurbano, policías que vienen del conurbano, asistentes sociales que están dando una mano en todo el apoyo social, con lo cual tenemos que de alguna manera poder lograr que vengan de acá para allá y de allá para acá también. Claro, O sea, claro. esto es un tema de ida y vuelta, o incluso en el conurbano de un municipio al otro. Entonces, de vuelta, cada medida es muy sensible. Son todas medidas difíciles que sabemos que generan una angustia, restricciones para la gente, sobre todo después de tanto tiempo. O sea, familia, yo tengo una hija de 4 años que no va a la escuela, y de vuelta, por más que a veces hacen en el Zoom, obviamente no es lo mismo. No es lo mismo. Todos los que no pudieron el fin de semana dar un abrazo a sus padres, ¿no? En angustia generalizada, natural. Horacio, este concepto de fase 1.5 es un concepto que, digamos, ¿se acerca a lo que están pensando? Mira, como te decía, y disculpame medio que te insista. No, está bien. El jueves nos juntamos, ahí se toman las decisiones y tenemos que ser muy precisos al transmitirlas. O sea, especular de qué va a pasar dentro de 2 días, lo único que va a hacer es generar más angustia y confusión. Claro. Y con los datos arriba de la mesa, siempre basados en evidencia, el jueves vamos a tomar una decisión, o el jueves hay una reunión, ahí vamos a ver los datos, se toma la decisión ahí, o el día que lo definamos, y ahí se comunica. Horacio, ¿cómo Ya te digo, va? la Ezequiel? tendencia a hoy es preocupante. Claro. ¿Cómo te va, Ezequiel Spillman? ¿Cómo estás, Ezequiel? Buenas Bien, noches. a ver, te quiero consultar algo metiéndonos más de lleno en la ciudad. ¿Hay alguna hipótesis que trabajen Fernán Quiroz, el ministro de Salud, el equipo de epidemiólogos, que este aumento se deba al aumento de testeos con el plan Detectar, que ahora inclusive va a los barrios, y en el momento en que esto se agota, entre comillas, como pasó en el barrio 31, en la Villa 31, donde el índice de contagio bajó de casi 3 puntos a 0,6, y que este aumento se dé por el Detectar y no por el movimiento que se da del transporte público? Es decir, ¿trabajan también con esta hipótesis? No, claramente el aumento de los testeos te da un aumento en la cantidad de casos, porque vos vas a testear, además, aquellos que son contactos estrechos de un contagiado, con lo cual hay gente que tiene muchísima más probabilidad de estar contagiada. El Detectar funcionó muy bien en la Villa 31, donde tuvimos un brote grande al principio, era un mes y una semana más o menos, que subieron muchísimo los casos, hicimos un operativo muy fuerte de detectar, de buscar los contactos estrechos y de aislarlos. Una vez que detectás a alguien que está contagiado, lo tenés que aislar. Bueno, eso se hizo en la 31 con muchísimo éxito, ya prácticamente no es tema. En el resto de las villas de la ciudad también, con lo cual en el conjunto de barrios vulnerables viene bajando la cantidad de casos. Claro. Eso mismo lo estamos llevando barrio por barrio. Ya lo tenemos, creo que al día de hoy, en 7 u 8, creo que empezamos el 8º barrio hoy. Barrio por barrio, empezamos en Valvanera hace 10 días. Estamos yendo barrio por barrio. Entonces, parte del aumento de los casos sí se da porque tenés cada vez más testeos con el Detectar, que es fantástico, es un trabajo conjunto con Nación. Pero también es cierto que tenés parte de los contagios, que es el virus circulando por la ciudad. Eso es innegable. El virus está circulando por la ciudad y eso es lo que nos preocupa tanto. Claro. Horacio, el criterio para aplicar el operativo Detectar es el criterio donde haya una persona que tenga síntomas
En algún momento, yo se lo preguntaba en las últimas horas a Santilli, ¿se puede llegar a ampliar este criterio y pensar que en la ciudad puede haber estaciones de testeo para que todo el mundo se pueda acercar y la gente también en forma voluntaria ir a ofrecer rápidamente para saber si en su edificio, si en su cuadra, si en su barrio hay algún inconveniente? Mira, no, eso no funciona prácticamente en ningún lugar del mundo, que sea testeos al azar, así. Los testeos que valen, digamos, lo correcto es, a partir de que vos tenés a alguien que está contagiado, Sí. determinar con quién estuvo esa persona en contacto estrecho en la última semana, que son los 7 días de contagio, ir a buscar uno por uno la casa a esa persona que tuvieron en contacto estrecho. Eso es lo que se hace, como Testearlos. es una investigación Eso es lo que epidemiológica se hace. muy estricta, digamos. Es así. Es una investigación epidemiológica, sí, así. Y lo importante es aislarlos. Al día de hoy tenemos 3.400 personas viviendo aisladas en hoteles de la ciudad. 3.400 Imaginás ya un hay. esfuerzo logístico. Es tremendo. 3.400. Casi todos los hoteles de la ciudad, yo no sé 3.400 cuántos personas. pasos tienen, pero ¿Cuál, digamos? ¿ocuparon qué Y sí, porcentaje no, de hoteles? Y debemos tener ya más de 40 hoteles. Claro. 40 hoteles, la principal cadena hotelera de la Claro, Argentina. de la ciudad. Pero digo, es un gran esfuerzo de recursos, de logística, en enorme cantidad de casos manejados por voluntarios, pero son 3.400 personas que si no hubiéramos hecho esto estarían por la ciudad, cada una contagiando a otros. Claro, es una locura. Pero la manera de cortar la cadena de contagios es esta. Entonces, ya superamos los 2.000 test por día, y vamos a seguir creciendo y llevando el detectar a todos, a la mayoría de los barrios de la ciudad donde tengamos focos de contagio. Horacio, ¿cuál es la verdad? Porque yo por momentos todos los días trato de tener esa cifra, que prácticamente es una cifra que nos obsesiona, que es la ocupación de camas en las unidades de terapia intensiva. ¿Cuál es la situación real de la ciudad de Buenos Aires? Mira, en la ciudad todos los días a la mañana te damos los datos. El dato de esta mañana, o sea, no tengo el de la noche, de esta mañana estaban 179 camas ocupadas sobre un total de 300 camas que tenemos hoy, pero esas 300 estamos haciendo un esfuerzo con la ayuda del gobierno nacional y los respiradores que nos dan para ampliar esa cantidad de camas. Ahora, al día de hoy, a la mañana, teníamos ocupadas 179 camas del sistema público. Claro. Del sistema público de la ciudad. Exactamente. Vos me hablás de los hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires. Exacto. Sí, porque en el caso del sector de la salud privada, en la ciudad no lo regula la ciudad, lo regula el gobierno nacional, con lo cual le Bien. reportan los datos al gobierno nacional. Bien. Ahora, supongamos, solamente por citarlo como un ejemplo, que en un momento determinado se llena ese cupo, esa capacidad, esas 300 camas, más el esfuerzo que están haciendo para tratar de ampliar a 100 camas más. ¿Qué sucede? Mirá, primero tenemos que trabajar para no llegar a esa situación. Justamente, si se está planteando una cuarentena más estricta, es para evitar llegar a esa situación en el caso, de que los casos sigan subiendo. Siempre después se puede apelar a otro distrito, pero digo, es una situación de mucha, obviamente, de riesgo y tensión, porque aumenta el riesgo de vida de aquellas personas que no pueden acceder a un respirador. Pero ¿te imaginas todo un problema que la tenemos Argentina trabajar. está conectada para armar un sistema de derivaciones? No sé si seguiste bien lo que pasó en Chile, que ahí colapsó bastante porque pacientes que por ahí chocaban contra el propio sistema sanitario porque estaba colapsado en Santiago, tenían que ir a 700 kilómetros, 600, y era toda una complicación, no solamente logística, sino también para el propio paciente. No, en un caso, alguien que necesita ir a una cama de terapia intensiva, es un riesgo enorme que después si no accede aquí lo tengas que trasladar ni 700, ni 300, ni 200 kilómetros. Entonces, por eso, justamente por eso que vos decís, por este riesgo, porque las camas no son infinitas. Claro. Nosotros, desde el principio de la pandemia, antes de empezar, más que triplicamos, y si llegamos a 400 vamos a haber cuadruplicado la cantidad de camas. Un esfuerzo enorme, con las camas, con los respiradores, con los médicos terapistas, que es una especialidad muy difícil, ¿no? Ahora, sí, todo tiene un límite, no es infinita la cantidad de camas que tenés. Claro. Por eso es que tenemos que ser muy precavidos. Por eso es que si los contagios siguen creciendo, si la ocupación de camas cada vez se hace más alta, es que nos genera esta preocupación que nos lleva a evaluar una restricción más grande, en tanto y en cuanto los casos sigan creciendo y la ocupación de camas, ¿no? Por eso, siempre insisto, tenemos que tomar decisiones basadas en la evidencia. Y tenemos que saber que hay un futuro, que pasado esto hay muchos ejemplos de ciudades en el mundo que fueron reabriendo, que yo entiendo que en este tiempo hay comercios que no pudieron abrir, que es un drama,
para la persona, para los empleados que tienen, que se les hace muy difícil. Pero hay un futuro y tenemos que no perder la esperanza en ese sentido, por duro que sea. Y es bueno escucharlo también, ¿eh? Horacio, te quiero llevar a la pandemia económica. Salgámonos un segundo del tema sanitario, aunque vayan unidas, por supuesto, es inexorable. Pero en concreto, datos de hoy, la baja mora en ABL y patentes del orden del 47 y el 60% en cada caso, y baja ostensible en la recaudación de la ciudad. ¿Querés saber cómo estabas viendo la economía porteña en particular, si va a haber alguna medida, aunque estaban trabajando? Y también quería tu mirada sobre la economía nacional, ¿no? Porque independientemente de esfuerzos del gobierno nacional por el IFE, este ingreso, lo que se ve es una destrucción masiva de empleo, de todos los indicadores. Realmente se ve una situación muy, muy grave en materia económica. Mirá, obviamente estoy muy preocupado, muy angustiado por la situación de la ciudad, de comercios que se le está complicando volver a abrir y con todo lo duro que eso es durísimo. Claro. Se ve reflejado en la recaudación, que está, casi 40% abajo en términos reales. Sí. No, la situación es tremenda, es durísima. En la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, en el mundo entero. O sea, se viene una recesión mundial fenomenal, que se traduce en gente que no puede abrir su comercio, en gente que se queda sin trabajo. Puestos de laburo, gente que no recauda, estados que no recaudan. Familias que tuvieron un comercio que es el proyecto de su vida, que se les complica volver a abrir. O sea, realmente es durísimo. Pero tenemos que trabajar para ayudarlos desde el Banco Ciudad. Chau. Perdón. Lo que es hacer una nota en la calle, Horacio, ¿no? Todo lo que podemos. Sí. Hay gente corriendo, Horacio. Gente corriendo. Hay que avisarle que ya terminó el horario, ¿no? No, se puede correr hasta ahora. ¿Se puede correr? No, es hasta... Claro, toda la noche hasta mañana, hasta mañana a las 9 de la mañana. Se nota para que ampliemos el horario para que la gente se distribuya más. Claramente que no se Pero volviendo a la preocupación, volviendo a la preocupación económica, es cierto, el gobierno nacional ha dado alguna ayuda, el IFE, el apoyo para pagar los sueldos, desde la ciudad colaboramos, tenemos créditos del Banco Ciudad, pero sabemos que así todo es muy difícil. Por eso, la verdad que es una angustia, vamos a ayudar de la mejor manera posible y tratar de salir adelante lo más rápido posible. O sea, cuanto más efectivo sea la baja de los casos en la medida que haya que tomar una decisión más drástica, cuanto más efectivo sea, más rápido vamos a poder salir adelante después. Horacio, cortita la última y te liberamos agradeciéndote. ¿Cómo está tu relación con Kicillof? Bien, con él hablo, no te diga a diario, pero más o menos, a diario nos intercambiamos mensajes siempre. Imagínate el nivel de coordinación que tenemos que tener entre la capital y el conurbano, es como todo un continuo el área metropolitana, ¿no? Así que tenemos que coordinarlo. Desde el primer día venimos coordinando y estoy seguro que va a seguir siendo así. Coordinar no quiere decir que las medidas sean siempre exactamente las mismas de un lado y del otro, ¿no? Porque son realidades diferentes. Claro. En la provincia tenés una cantidad de fábricas, de autos que en la ciudad no tenés, son cosas diferentes. Pero sí requiere coordinación, es nuestra responsabilidad y así va a seguir siendo como corresponde. Horacio, muchísimas gracias, porque sabemos que son días largos y te bajaste un ratito a atendernos, así que lo valoramos, lo agradecemos. ¿Se va a correr? ¿La reta está corriendo ahora que se habilitó el running? No, porque solía correr. No volvió todavía el running. No, le quería consultar si está corriendo. No, sí, volví, pero yo voy a la mañana temprano, salgo muy tempranito, 5:30, 6 menos cuarto, salgo temprano. Y para mí es parte de la salud, a mí me hace bien físicamente, el médico lo recomienda, todos los médicos lo recomiendan. Entonces, en la medida que se ha podido hacer de forma más, digamos, espaciada. ¿A qué hora salís, Horacio, a correr? Salgo, ponerle a las 6 menos cuarto, 6 más o menos. 6 menos. A la mañana. Sí. Un poquito temprano. Un poquito temprano, ¿no? Pero bueno, no, frío. Sí, temprano. pero hace bien. Está fresquito a esa hora, pero a mí me hace muy bien físicamente. ¿Y cuánto corres? Recomienda siempre. ¿Tenés un circuito armado o y ahora estoy retomando de a poco, pero en época normal es una hora y 10, ponele. Ahora estoy empezando de a poco, porque bueno, hace 2 semanas empezamos. Claro. Pero también, vos fijate la gente, es cierto que ahora es más tarde ya, ¿no? Sí. Pero mantiene las distancias. Hoy es más temprano acá, eso las 8, se acomodó. El tema todavía, del running los primeros días fue un poco... Y el primer día, después de la ansiedad de 90 días sin salir, Seguro. La verdad que el primer día sí, salieron todos juntos, pero se acomodó. A los 2 días pusimos más gente en la calle, ampliamos el espacio, la gente se espació. Seguro. También, en general, la gente en este tema y en la mayoría cumple. Seguro. La mayoría cumple. Es raro ver en la ciudad a alguien sin tapaboca, ¿no? Cuando hablaba de futuro no hablaba de Racing, ¿no? Sí, también de Racing. También le tengo esperanza a Racing, sí, por supuesto. Chao, Horacio. Me muero de ganas de volver a ver a Racing. Yo también. ¿Verdad? No, a Racing, a River. Gracias, Horacio, un abrazo Racing, grande. sí. Gracias. Chao, buenas noches, chicos, gracias a ustedes. Chau. Horacio Rodríguez Larreta, ahora Carlota Ruz con nosotros.
Sí, infectóloga, gracias por atendernos también muy tarde. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo anda? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, preocupados por la cantidad de casos, preocupados porque se mantiene por ahora 2-3 días por arriba de los, o cercanos a los 2000. ¿Qué está viendo, doctora? Bueno, sí, estamos preocupados, estamos viendo lo que pensábamos que iba a suceder, que es una curva creciente, estamos con varios casos todos los días. Muchas de estas cosas ya las explicaron sobre todo Larreta, que recién lo escuchaba, que mucho tiene que ver también con la búsqueda activa de casos, con el plan Detectar, pero no es solamente por eso. Obviamente que uno tiene la sensación de que todo está muy en el límite y lo que más nos preocupa, por supuesto, es la saturación del sistema de salud, claro, del cual ya ustedes hablaron bastante, y la verdad que me parece que ese es el punto más álgido de todos y es lo que uno hace suponer que va a haber que hacer algunas restricciones. A ver, doctora, hablábamos recién con Larreta que hablaba de futuro. Me gustaría hablar un poquitito para adelante de la experiencia de lo que fue la utilización y el tratamiento del plasma de convaleciente, la aparición de la mezcla con ciertos corticoides. Ahí hay una esperanza, por lo menos, de enfrentar con mayor solidez al virus para algunos pacientes. Bueno, yo creo que hay dos caminos importantes. Uno es la aparición de estos tratamientos que están demostrando, como siempre todos los tratamientos necesitan para su validación absoluta un montón de casos clínicos, que claro, confirmen, ¿no es cierto? Claro, pero claro, hay algunos que son más promisorios que otros. El plasma de convaleciente parece ser muy promisorio, es muy buena la respuesta que se está teniendo, hay varios protocolos en marcha en distintas etapas, y eso me parece que está bueno, porque lo que uno trataría en lo posible es de evitar que el paciente pase a terapia intensiva. Eso sería muy bueno. En los corticoides ya es una etapa más avanzada, es decir, eso es la utilización del corticoide sería en pacientes que están más graves, y ahí también tendría otro rol, ahí tendría más que nada el rol de evitar la mortalidad. Claro, claro. Pero lo que me parece más interesante de comentar son las posibilidades que tenemos de vacunas. O sea, se está trabajando mucho con vacunas, y parece ser que, contrariamente a lo que siempre supimos de las vacunas, que necesitaban bastante tiempo de fases de investigación, hay bastante adelanto, de manera tal que posiblemente, si tenemos suerte, antes de fin de año, entre octubre, noviembre quizás, empiezan a salir 2 o 3 vacunas en marcha. Se está trabajando y se está muy avanzado. Esto lo comentó, me lo comentó la doctora Gentile, que hubo un webinar esta mañana donde se comentó esto, y eso me parece que es el futuro más importante, porque uno lo que tiene que hacer es tratar de bajar el número de casos con todas estas estrategias, estas cuarentenas, fase 1, fase 1 bis, es decir, uno y medio, algo, es decir, yo creo que lo que se está tratando de buscar es una cuarentena que sea un poco más amigable y fácil de cumplir, ¿no es cierto? Doctora, le agradecemos siempre la buena predisposición, y que sobre todo nos haya llenado un poquitito de esperanzas a propósito de lo que puede llegar a pasar con el tema de las vacunas. Gracias. Hasta luego, buenas noches. A ver, atención que hay información de último momento que está llegando ya en el cierre de 4 días, en este día martes, la trae Ezequiel Spillman. Ezequiel, dale. Atento, Facundo, gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quedó aislado hoy entre los contagiados allí en La Rioja. Apareció uno de sus asesores más estrechos, con lo cual le van a tener que realizar un hisopado a él y a varios de sus ministros, de sus más cercanos colaboradores. Ricardo Quintela, gobernador peronista de La Rioja, posible contagiado de coronavirus, va a tener que realizarse el hisopado. Me están escribiendo de la provincia, viendo el programa, me cuentan que hubo 7 casos positivos hoy en la provincia de La Rioja. Repito, nos están escribiendo de La Rioja, 7 casos positivos, uno de ellos un colaborador directo del gobernador, por lo que no
digamos, hay instrucciones del equipo médico, ¿sí? De que el gobernador quede completamente aislado y le van a hacer un hisopado. Le hacen el hisopado mañana, con lo cual se supone que mañana miércoles a la tarde-noche ya vamos a tener el resultado, a ver si el gobernador de La Rioja sería el primero, ¿no? El primer gobernador, el primer mandatario. Bien. Habíamos tenido a Martín Insaurralde, el intendente Loma de Zamora, y a María Eugenia Vidal, y ahora Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja. Veremos si se contagió o no de coronavirus, pero su asesor, uno de sus asesores, efectivamente tiene coronavirus. Spillman, gracias. Usted está bien, ¿no? Yo estoy muy bien, usted también, por lo que estuve observando. Yo a usted lo banco. Ahora, espere, una cosa antes de irnos. Nos tenemos que ir. No, pero muy rápido. Bochorno que no sepa los horarios del running, nada más. Me están escribiendo muchos porteños diciéndome, ¿cómo Pastor no sabe que es de 7 a 9, de 7 de la noche a 9 de la mañana, señora, puede salir a correr? Pastor hace cinta en la casa, no sé, ¿por qué no no vos lo me sabe? decís que sos runner. Cerramos el canal. Chau, Se cierra el canal. Hasta mañana a las 10 de la noche. Chau.